Bueno, hablemos sobre diversidad en el aula, ¿verdad? Cuando hablamos de diversidad en el aula, ustedes como estudiantes pueden imaginarse todo lo que se puede encontrar en una clase de matemática en la que ustedes también tienen la oportunidad de estar juntos. Entonces, hay una gran diversidad, ¿verdad? Que podemos encontrar no solamente en diferencias físicas, lingüísticas, culturales, sino también como vamos a aprender en esta ocasión de estilos de aprendizaje, de las adaptaciones que tiene que hacer el maestro en una clase y también los diferentes ejercicios que puede proponer. Para al final de esta tutoría, entonces deberíamos de responder, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan para realizar una buena adaptación curricular en respuesta a la diversidad, ¿verdad? Que podemos tener en un aula? Y proponer ejercicios, ¿verdad? Que permitan desarrollar las inteligencias lingüísticas y lógicas matemáticas. Entonces los invitamos a pensar en estas preguntas. Al final vamos a regresar y ya saben que la presentación queda ahí en la plataforma para que ustedes las puedan contestar. Antes de empezar con la tutoría, ¿qué respuesta darían ustedes a estas preguntas? ¿Me puede repetir las preguntas, por favor? Sí, dice cuáles son las condiciones que se necesitan para realizar una buena adaptación curricular. Y la segunda, proponer dos ejercicios que permitan desarrollar las inteligencias lingüísticas y lógica matemática. Bueno, entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué debería de hacer el maestro? Vamos a escuchar una opinión de todos. Bueno, los invitamos a activar los auriculares, siempre traerlos a la tutoría para que podamos participar, ¿verdad? Quizás podamos hacer preguntas directas en lo largo de la tutoría y así ustedes puedan participar. Marni Ríos, no sé qué nos puede comentar. Bueno, veo ahí que tiene el auricular desconectado. Esperamos escucharlo aquí en ¿Puedo la tutoría. participar? Sí, Yo encontré un sitio ahí en internet que se llamaba Retos Matemáticos sí. y era una herramienta que yo utilicé bastante porque a través de crucigramas, de llenado de letras en círculos, acertijos y es una gran variedad de herramientas que ocupan allí para que el alumno pueda ir desarrollando la lógica matemática con crucigramas y es bastante motivacional Ujú. para los estudiantes. Al menos se sale del tedio de la rutina de utilizar el pizarrón y Sí, que lo estén leyendo exponer a uno, sino que ya es algo que, en el cual ellos tienen que practicar, pues poner en práctica su razonamiento matemático. ujú, sí, muy bien. Entonces, como usted tiene la experiencia, ¿verdad? Se pueden utilizar muchos recursos con el objetivo de despertar el interés y de cambiar, ¿verdad? Presentar una variedad. Como veremos en esta tutoría, la respuesta educativa de lo que hablan los documentos se refiere a aquellas actividades que el maestro diseña para despertar el interés, llamar la atención del estudiante y poder presentar, ¿verdad? Actividades que se puedan adaptar a la diversidad de estilos de aprendizaje que podemos tener en el aula. Como dice la compañera Marlene, ¿verdad? Hay que tener una realidad de cada estudiante haciendo un diagnóstico de sus presaberes. Por ahí empezamos, ¿verdad?
Y conforme va avanzando un curso, pues uno llega a conocer los estudiantes y quiénes son los rapiditos y quiénes son los que necesitan más tiempo. Entonces empezamos, ¿verdad? ¿Qué diferencias son las que podríamos eh, observar en una clase de matemática? Imagínense que ustedes ya están expuestos a una clase, ¿verdad? Entonces, de entrada, lo que siempre nos llama la atención es quizás la apariencia física de un estudiante. Quizás podríamos eh, observar, ¿verdad? Si algún estudiante tiene algún impedimento físico, ¿verdad? Cuando trabajamos en escuelas rurales podemos notar de que algunos estudiantes vienen de lejos o vienen de condiciones económicas diferentes, ¿verdad? Entonces podríamos observar eso. Pero más que todo, en este caso, como futuros profesores de matemática, lo que más nos interesa es observar los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes, ¿verdad? Las inteligencias para los que ellos tienen potenciales, así como también sus personalidades, ¿verdad? Cómo nos van a ayudar a poder acoplar la clase a la que nosotros podemos hacer. Como comenta Marlene, ¿verdad? Podrían hacerse actividades como el ajedrez, ¿verdad? Que este es un juego muy ligado al aprendizaje matemático y unas más, ¿verdad? Que llaman más la atención de ellos. Para comenzar, podemos decir, ¿verdad?, de que cada sujeto es único, cada persona tiene su propia personalidad, sus propios potenciales, ¿verdad?, sus propias oportunidades o debilidades, ¿verdad?, que pueda tener en el ritmo del aprendizaje. Pero de entrada, ¿verdad?, no solamente queremos observar eh, nada más su apariencia física, sino que también queremos observar, ¿verdad?, las personalidades, las habilidades y las aptitudes o los ritmos de aprendizaje. El documento, el material 1 que habla de diversidad en el aula, literalmente dice en una línea, ¿verdad?, que los estudiantes difieren en sus ritmos para captar la información. Entonces, no podemos todos aprender de la misma manera, tienen que haber diferencias. Y por eso es bueno, ¿verdad? Como dice aquí la compañera Zulma García, debemos captar, ¿verdad?, esas diferencias de cada uno de ellos, la influencia que ha tenido con respecto a los demás estudiantes y sobre todo, ¿verdad?, ver el ritmo que va a despertar cada uno de ellos. Difieren también sus intereses hacia las materias, ¿verdad?, en habilidades y en aptitudes y en sus estilos de aprendizaje. Así es como la psicología diferencial se interesa mucho acerca de estos estilos de aprendizaje que pueden presentarse, ¿verdad? El documento menciona de que hay otra área de la psicología que se llama la psicología experimental y esta también se encarga de detectar las diferencias desde hace mucho tiempo que pueden existir en los estudiantes a la hora de aprender. Ahora, hablando de diversidad en el aula, podemos comentar, ¿verdad?, que esta no solo se manifiesta en las características físicas o inclusive en la personalidad de un estudiante, sino que tendrían que haber diferentes ritmos para emitir su respuesta y asimilar la información. No sé si alguien nos puede comentar qué diferencias ha observado en sus compañeros o en su experiencia con respecto a los ritmos y estilos de aprendizaje. Bueno, anteriormente la compañera Zulma nos escribe que se debe también saber cómo se puede interactuar y qué método le vendría mejor utilizando para poder dar una buena enseñanza y que ellos aprendan lo que más se pueda. Entonces, tiene mucha razón, ¿verdad? Porque cada uno de ellos va a tener diferentes inquietudes e intereses, ¿verdad? De hecho, de esto se trata esta temática, ¿verdad? De respetar la diversidad que puede haber en el aula.
El documento dice de que la simple observación de los miembros de una clase da cuenta, ¿verdad?, de todo lo que nosotros podemos observar en ellos. Entonces hoy en día la educación tiene esta tendencia, pudiéramos decir, ¿verdad?, a reconocer la diversidad, ser un poco más inclusivos y participativos con este tipo de personas que podamos encontrar en la clase. Bueno, en lo que ustedes me escriben sus respuestas, eh, hay quienes dicen que pueden identificar a personas con aprendizaje más autónomo, pero hay otras que necesitan al docente para que les explique. Para unos basta solo leer y así aprenden, pero otros debemos ver videos y aprendemos mejor. Muy bien, a eso se refiere la diversidad, ¿verdad? Entonces en el documento menciona que, por ejemplo, puede haber una diversidad de ideas, experiencias y actitudes previas, porque todos tenemos diferentes pensamientos, ¿verdad? En este caso. Hay también diversidad de estilos de aprendizaje, ocasionada por las maneras de aprender, ¿verdad? Quizás pueda ser por inducción, por deducción, por pensamiento crítico. Si hablamos de la forma en cómo nos aprendemos, algunos quizás seamos más auditivos, otros más kinestésicos, necesitemos práctica, otros sean visuales o tengan una combinación de cada uno de ellos, ¿verdad? Y los procedimientos lingüísticos que cada quien utiliza son diferentes de persona en persona. Los ritmos que cada persona necesita se refiere al tiempo que alguien necesita para asimilar el conocimiento, también es diferente. Los intereses, las motivaciones y las expectativas difieren de persona en persona, y también las capacidades y los ritmos de desarrollo difieren mucho en las personas. Entonces imagínense, solo con estas 5 cositas que podemos discutir, ya nos imaginamos una amplia gama de alumnos que podemos tener en una sección, ¿verdad? Como comenta Teresa, hay alumnos que van más allá de lo que reciben en el aula y otros que necesitan más motivación para que se vayan desarrollando su aprendizaje. Y de hecho quizás en su experiencia ustedes hayan podido detectar, ¿verdad? Algunos estudiantes inclusive les gusta estudiar solos, otros prefieren el aprendizaje grupal, y entonces ahí también pudiéramos hablar de otros tipos de diversidad de alumnos que nosotros podemos encontrar en la clase. Por eso es que, según el documento, ¿verdad?, educar para este pluralismo conlleva utilizar algunos conceptos, ¿verdad?, muy importantes que el docente tiene que aplicarlos. Aquí lo he resaltado yo en esta presentación, ¿verdad? Tiene que ver con la igualdad, el respeto y la aceptación. Porque en primer lugar, ¿verdad?, el docente debe respetar los diferentes estilos de aprendizajes. Quizás no sean solamente eso, ¿verdad?, sino que el tipo de lengua donde viene una persona, la religión, ¿verdad?, que padezca, su cultura, si padece alguna discapacidad física o psíquica, o quizás sufra el rechazo por vivir en situaciones de pobreza y marginación social. Como ustedes quizás han podido notar, ¿verdad?, una de las tendencias de los estudiantes es a veces a burlarse, ¿verdad?, de cuando alguien es diferente o lo pueden hacer de menos. Pero lo que se trata es, ¿verdad?, de aplicar esto, ¿verdad?, de fortalecer ese sentimiento de igualdad entre todos los estudiantes. De igual manera también seducirlo, ¿verdad?, para que ese respeto en la clase pueda ser la armonía que se vive, y también a aceptar a este tipo de estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo yo de que en cierta ocasión recibimos un alumno que venía de Oriente, y como nosotros sabemos, algunos acentos que ellos usan para hablar son diferentes a los nuestros, y estando en el mismo país, ¿verdad? O quizás a una escuela pública vengan algunos estudiantes de una zona rural, y entonces eso ya los hace diferentes a los demás. Entonces ahí es donde viene el trabajo del docente, ¿verdad?, para fomentar esta igualdad, respeto y aceptación. Entonces, el docente lo que va a tratar de fomentar, ¿verdad?, es como plantearse sus convicciones sociales, culturales y pedagógicas, es decir, ¿verdad?, debe explicar qué es lo que la clase pretende, ¿verdad? Por ejemplo, en una clase de matemática,
qué valores y qué metas son las que se pueden fomentar, ¿verdad? Y después el documento dice que este docente debe actuar de acuerdo con lo que está procurando lograr con esa clase. Muchos temas se permiten, ¿verdad? Para trabajar y ordenar una clase de esta manera. Eh, con la nueva propuesta que se ha hecho de matemáticas, si ustedes ya la conocen, se está invitando a los docentes para que puedan trabajar con este aprendizaje grupal y a buscar a aquellos alumnos líderes que puedan guiar a los grupos para el aprendizaje. Entonces, hablar sobre diversidad supone considerar una serie de indicadores muy diversos. Podríamos hablar del origen social, ¿verdad? En nuestro medio algunos vienen de zonas rurales, otros vienen de ciudades, del origen familiar, ¿verdad? Hay estudiantes que están con su padre y su madre y son estos responsables de ellos. Otros están con ellos pero están descuidados por sus propios padres. Otros están sufriendo las secuelas de los divorcios de los padres. Eh, Otros no tienen quien esté a cargo de ellos. Y también pudiéramos hablar de diferencias culturales, de sexo, intrapersonales o interpsicológicos y ligados a necesidades educativas especiales asociados a algún tipo de discapacidad o sobredotación. Entonces imagínense de qué amplia variedad de estudiantes podemos rodearnos en una clase, ¿verdad? En una escuela. Marlene nos comenta que el maestro debe estar preparado para atender todo tipo de discapacidad, ya sea física o psíquica, al igual que debe poseer una riqueza cultural. Muy bien su aporte. Esto encaja con lo que dice el documento, ¿verdad? De esas adaptaciones que se sugiere al maestro poder utilizar para llegar a poder lograr sus indicadores de logro y objetivos propuestos, ya sean generales o para algunos alumnos específicamente. Y Teresa nos comenta que es muy importante ayudarnos de los alumnos aventajados para mejorar los niveles deficientes que se observan en el resto. Para esto es muy importante que el maestro sepa organizar la clase y distribuir los grupos de trabajo de tal manera que estos alumnos líderes queden uno por grupo, porque de repente puede estar la tendencia a que el grupito de alumnos aventajados quieran trabajar juntos y sobrellevar de una gran manera al resto de los estudiantes. Entonces, ¿cómo respondemos los docentes a esos factores de diversificación que hemos estado hablando? Bueno, eh, respondemos, ¿verdad?, de acuerdo a hacer adaptaciones curriculares que pongan un reto, ¿verdad?, que por muy básico o por muy superior que sepa, los estudiantes puedan trabajarlo y puedan llegar y avanzar, ¿verdad?, en diferentes niveles de la clase de matemática. Por ejemplo, quizás un docente ponga una actividad, ¿verdad?, de resolver ciertos problemas y él los haya puesto de tal manera, ¿verdad?, que los primeros sean básicos, que los hayan ejercicios intermedios y que hayan ejercicios avanzados. Quizás algún grupo de estudiantes solo logre llegar a los ejercicios básicos, otros más quizás logren llegar a los ejercicios intermedios. Y esos estudiantes, ¿verdad?, aventajados o sobredotados, como lo llama aquí el documento, entonces puedan llegar hasta esa parte y que de verdad constituyan un reto mental para ellos. Ese trabajo de diseñar esa actividad es la respuesta educativa que da el docente a ese momento específico de la clase. Entonces, algo que también puede hacer una diversificación en la clase, ¿verdad?, que habla el primer documento, es la inteligencia. Y esto pues siempre ha sido un objeto de interés, ¿verdad?, por parte de los psicólogos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Las primeras teorías sobre la naturaleza de la inteligencia dice que comprenden, por ejemplo, la capacidad para aprender siempre se ha asociado con la inteligencia, el conocimiento adquirido por una persona de igual manera y también la capacidad de adaptarse con éxito a situaciones nuevas y a un nuevo ambiente últimamente, ¿verdad?, se ha empezado a considerar como parte de la inteligencia. Después de esto hubieron muchos autores que se les llamó la atención esto y empezaron más a interesarse
por este tema, ¿verdad? Acerca de cómo poder definir y clasificar la inteligencia. Por ejemplo, Gustafsson y Amdain hablaron de que en muchos tratados, ¿verdad?, que se han hecho sobre la inteligencia, más de la mitad de los expertos incluyó entre los aspectos más importantes de la inteligencia procesos de nivel superior como el razonamiento abstracto, el saber resolver problemas o tomar decisiones y acerca de la habilidad, ¿verdad?, si se trata de una individual o grupal. Estos temas casi siempre han sido comunes entre los psicólogos para definir el concepto de inteligencia. Fue así como este psicólogo francés Alfred Binet elaboró una escala para evaluar el grado de retardo mental de niños en su país con el fin de orientarlos pedagógicamente. Posteriormente asoció con otro psicólogo, Simon, para perfeccionar esta escala, la que se conoció con el nombre de escala de inteligencia de Binet-Simon. Entonces veamos desde hace cuánto ha sido de interés, ¿verdad? Tanto como medir la inteligencia como el nivel de retraso que pudieran tener algunos niños en las escuelas. Con respecto al concepto de inteligencia, pueden ustedes al final de la página 3 encontrar una definición, ¿verdad?, que asocia prácticamente tres conceptos. Habilidad básica, desempeño de tareas y hacer un buen trabajo. Dice que algunos teóricos consideran que la inteligencia es una habilidad básica. Como vimos anteriormente, ¿verdad?, tienen que demostrarse por medio del saber hacer y el saber hacer algo. Por eso se considera que es una habilidad básica que influye en el desempeño de todas las tareas de índole cognitiva, por lo que una persona inteligente hace un buen trabajo al resolver problemas matemáticos, explicar poesía, escribir ensayos para un examen de historia y solucionar acertijos. La evidencia en favor de esta posición proviene de estudios correlacionados con las pruebas de inteligencia. Entonces de ahí es donde tradicionalmente, ¿verdad?, la gente ha asociado la inteligencia con poder hacer estas tareas. En algunas ocasiones, ¿verdad?, un poco apresuradamente diría yo, ¿verdad?, se ha asociado las buenas calificaciones con la inteligencia. Ahora sabemos de que trasciende a mucho más este nivel de inteligencia, ¿va?, sino que, como estamos viendo, ¿verdad?, tiene que demostrarse por medio de las decisiones, de las tareas que se hacen, ¿verdad?, y cómo responde esta persona a las diferentes propuestas que se le hacen educativas. Nos comentan que tendría que incluir materias que nos ayuden a atender a los no videntes, a los que necesitan de lenguaje de señas, por lo que poner en práctica la inclusión aún en las escuelas de educación especial. Pero estamos llamados a atenderlos a todos los estudiantes que nos lleguen. Muy bien, de hecho les comento que en esta carrera hay una persona no vidente, no en este grupo, pero sí parece que en el grupo de Oriente. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, escuchar esas noticias de que hayan personas que a pesar de sus, pudiéramos decir, ¿verdad?, diferencias, puedan interesarse en aprender, ¿verdad?, y tener los recursos disponibles para poder llegar a hacer esto. Alguien puede decir, ¿verdad?, pero ¿cómo se va a desempeñar cuando ella tenga que dar clases o algo similar? Entonces de aquí viene muy bien el concepto de inteligencia, ¿verdad? Porque estas personas a las que nosotros pudiéramos llamarle, ¿verdad?, que tienen algo de menos, ¿verdad?, entre comillas, pero sus habilidades que ellas tienen para hacer en otras tareas no las podemos menospreciar ni darlas por sentado, ¿verdad? Muchos de ellos desarrollan habilidades en las que nosotros habitualmente nos sentiríamos cómodos o ya completos. Por eso es bueno hablar, ¿verdad?, acerca de inteligencia. Otro autor, Charles Spearman, habla de que la inteligencia general, ¿verdad?, utiliza, dice, para cualquier prueba mental, puede demostrarse por algunas habilidades específicas. Él pone el siguiente ejemplo. El desempeño en una prueba de memoria de números incluiría probablemente una inteligencia general y cierta habilidad concreta para el recuerdo inmediato de lo escuchado.
Entonces ahí nos pone un ejemplo este autor, ¿verdad? De lo que podría ser una inteligencia general. Quizás nosotros hayamos conocido a personas, por ejemplo, que se aprenden de una manera muy fácil la letra de una canción o un poema, ¿verdad? Otros quizás entienden la idea general de un texto de una manera muy rápida. Otros quizás aprenden con una explicación muy sencilla. Y eso estamos hablando de G, ¿verdad? De la inteligencia general a la que llamó este autor Charles Spearman. De manera general, en una versión actual de estas habilidades generales y específicas, se identifican por lo menos 70 diferentes habilidades que incluyen esta inteligencia general. Imagínense a cuánto nos estamos refiriendo, ¿verdad? Con respecto a la inteligencia. Y hablando de esto, ¿verdad? También al igual que sucedió con las diferentes escalas, también surgió la noción de poder querer medir la inteligencia, ¿verdad? Muchos autores se interesaron por llegar a esta clasificación. Por ejemplo, el documento 1 menciona acerca de Vernon, que fue uno de los primeros psicólogos norteamericanos que empezaron a querer definir algunos factores, ¿verdad? Para poder asociar la inteligencia con un número específicamente al que se pudiera hacer. Otros autores como Guilford también empezaron a presentar factores, ¿verdad? De inteligencia que pudieran llegar a asociarlo con cierto número. Dentro de esta concepción fue entonces donde empezó a surgir el concepto de cociente de intelectualidad para las personas y asociarse con un número. Esta lámina que ustedes pueden observar aquí en la presentación nos muestra la escala actual, ¿verdad? De lo que es el cociente de intelectualidad, que puede variar desde unos 60 puntos hasta unos 160 puntos. Entonces, ¿qué significa que a alguien se le asocie con un número de inteligencia? Por ejemplo, en lo que muestra aquí, ¿verdad? El documento, alguien puede asociársele con una inteligencia normal, alguien podría clasificarse como un poco más de lo normal, ¿verdad? Que sea superior, o quizás alguien definitivamente muy superior de lo que pudiera ser considerada una inteligencia normal. Opuesto a esto, ¿verdad? También pudiéramos considerar de que hay una inteligencia inferior, ¿verdad? Comentábamos anteriormente de estos psicólogos que se interesaron en medir estas escalas de retraso mental que pudieran haber en algunos niños, ¿verdad? Y que pudiesen estar relacionadas con un cociente de intelectualidad inferior. De nuevo, la compañera Marlene nos hace el comentario, ¿verdad? Que deberían de incluirse, ¿verdad? Asignaturas como lenguaje de señas para poner en práctica la inclusión, aunque hay escuelas de educación especial, pero estamos llamados a atenderlos. Muy bien. Entonces veamos cómo algunos autores han tenido concepciones diferentes acerca de factores de la inteligencia. Les comentaba, por ejemplo, de Vernon en 1950, ¿verdad? Que él fue uno de los primeros psicólogos norteamericanos que empezó a querer aportar, ¿verdad? Factores que pudieran llegarse a considerar como asociados a la inteligencia. Posteriormente, Guilford en 1967 presentó su lista de factores y habilidades que también pudieran aportar, ¿verdad? Para clasificar la inteligencia. Y otros autores como por ejemplo Haywood, ¿verdad? Él hizo algo muy importante que fue una definición multidimensional, ¿verdad? Acerca de factores múltiples que pudieran asociarse también con la inteligencia. Estos enfoques, ¿verdad? Que él presentó, llegaron a determinarse como un coeficiente de intelectualidad y algunos factores, ¿verdad? Que llegaron a formar parte de esta inteligencia. Desde entonces ya podemos asociar algunos documentos, ¿verdad? Que pueden asociar con la inteligencia. De hecho, los psicólogos están en la capacidad de poder pasar pruebas de inteligencia y determinar, ¿verdad? Que un estudiante pudiera hacerlo. En algunas ocasiones como docentes quizás pudieran vernos tentados a querer
pasar una de estas pruebas, ¿verdad? Pero la verdad es que no tenemos esa preparación como para poder determinar un cociente de intelectualidad. No sé si ustedes en este momento tienen alguna idea, algún aporte acerca de la inteligencia y de la diversidad. Eh, Marta nos está escribiendo un comentario. Una idea que quisiera aportar es la Bueno, siguiente. ujú. En los grupos que yo atendía de matemática, me gustaba llevarles ejercicios que vivan, aparte de lo que era el desarrollo curricular, pero que más que todo iban enfocados en el desarrollo de la lógica matemática. Y observaba que alumnos con rendimiento medio a veces lograban desarrollarlo y lo que uno tenía, pues por muy inteligente, se me quedaban a parar. No sé a qué obedece ese factor. Sí, bueno, pero muy bien la idea que usted tenía de poderlo hacer. Conocí un compañero que hacía como un librito de acertijos matemáticos, le llamaba a él, y les presentaba a los estudiantes, ¿verdad? Para que pudieran tener ese reto intelectual todas las semanas. En cierta ocasión también nos visitó en la escuela una voluntaria japonesa de Hika o Yaika. Ellos se especializan por ciclo, ella era especialista en matemática, pero en primer ciclo. Y ella hacía eso, ponía un acertijo matemático en la semana para que algún estudiante lo pudiera resolver y al final el que se lo presentaba correcto ella le daba un premio. Me pareció muy novedosa esa manera de llamar la atención y ese reto de querer cultivar la lógica matemática. Bueno, dice la compañera que sería que el maestro no dé por hecho que ciertos contenidos el estudiante ya los debe de conocer. Pienso que su deber es antes de dar un nuevo contenido es retroalimentar. Muy bien, y asegurarnos, ¿verdad?, de que existan esos conocimientos previos para que los estudiantes puedan asimilar con lo que nosotros vamos a continuar, ¿verdad? Continuando con el documento, en lo que alguien nos hace otro aporte, ¿verdad? El primer documento también habla acerca de eh, personalidad, pero parece que se nos ha quedado un detalle ahí, ¿verdad? Hablando de inteligencia, de que después de la clasificación que Heywood hizo de la inteligencia, también él la definió como no un rasgo único, ¿verdad?, sino que permiten una comprensión más cualitativa e integral. Además, no tachar a un individuo de poco o de mucha inteligencia, esto podría ser una tendencia, y no considerar a una característica inmutable. ¿Verdad? Entonces, por eso es que se proponen esta serie de actividades que la compañera nos fomentaba, ¿verdad? Porque alguien podría hacerlo de esa manera y etiquetar a un estudiante, ¿verdad? Entonces, no es una característica que pueda suceder. Les comparto una anécdota personal, ¿verdad? Cuando yo estaba en tercer grado, fallamos en alguna actividad y una maestra nos asignó a la zona de atrás del salón de clases. Ella le llamaba con el término huesera. Entonces, esa actividad a mí se me quedó grabada, ¿verdad? Y ahora puedo dar cuenta de que son actividades de que estaban un poco equivocadas, porque se estaba considerando, ¿verdad?, que alguien no podía trascender de esa actividad. Entonces no podemos decir, ¿verdad?, dejar a un estudiante que se quedó ahí en ese nivel, sino que puede continuar, ¿verdad? Se me viene a la mente aquello que hablamos en una tutoría anterior de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Entonces no podemos decir que un estudiante no va a avanzar. Por muy deficiente que nosotros veamos, este puede, ¿verdad?, avanzar un poco en inteligencia. Y de acuerdo al enfoque constructivista, también no aceptar la medición. Este no se interesa por clasificar a un individuo de acuerdo con un determinado coeficiente de intelectualidad,
sino que específicamente se detecta, como ya hemos hablado en otras tutorías, que este enfoque cree en que la persona puede crecer y puede construir sus propios conocimientos. Piaget de hecho relacionaba la inteligencia con la capacidad adaptativa del individuo. Específicamente dice de que eh, Piaget relacionaba la inteligencia, ¿verdad? Una parte es lo que se ha recibido, la parte biológica, y la otra parte es la serie de vivencias a las que el ser humano está expuesto y que lo pueden llegar a hacer a la adaptabilidad con todos los seres que se importan. Entonces esto también influye en la diversidad del aula. Podemos decir de que tienen mucha razón todas las teorías, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, lo que dice Piaget es muy cierto, ¿verdad? Una parte es el componente biológico que recibe cada persona o recibimos, y otra es a las situaciones en las que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Sea de escolaridad, de aprendizaje propio, de vivencias familiares o cualquier otra. Entonces, otra componente que también tiene que ver con la variedad o diversidad que nosotros vamos a encontrar en el aula es la personalidad. Y cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de un componente más que abona a esta diferente multiplicidad, ¿verdad?, de alumnos que nosotros podemos observar en la clase. Esto abarca el componente cognitivo, físico, afectivo y la parte sentimental y de actitudes en cada uno de los estudiantes. Abarca características cognitivas, físicas, afectivas, sentimientos y de actitudes, y cuya combinación hace que cada persona sea única e irrepetible. Esto podemos sacarle mucho provecho, ¿verdad? Y llegar a la conclusión de que mm, no solamente esperamos que todos los estudiantes en el aula tengan la misma personalidad, sino que están expuestos a diferentes situaciones y su componente biológico los ha hecho que puedan recibir. Entonces, esta manera de reaccionar innata, ¿verdad?, que es lo que nosotros llamamos personalidad, son las características como la velocidad o la lentitud de una respuesta. A veces las personas dicen, tiene una persona, fulano de tal tiene personalidad, dicen. Entonces, cuando se refieren a que tiene un carácter o un temperamento fuerte, entonces ahí hay una confusión, ¿verdad? Porque la personalidad es innata, es como nosotros recibimos esa velocidad o esa lentitud que tengamos para dar una respuesta. El temperamento sí lo vamos nosotros formando con respecto a nuestras vivencias. Y de acuerdo a esto, entonces pudiéramos hablar de que hay una personalidad impulsiva o hay una personalidad reflexiva. Una personalidad impulsiva tiende a responder y trabajar rápidamente y comete errores. Entonces este estudiante normalmente, ¿verdad? Después de una clase dicen, pónganos ejercicios, pónganos ejercicios. Y bueno, los hace rápido, a veces quizás no lee muy bien las indicaciones. No estamos diciendo que es un mal estudiante, pero son características de su personalidad. Otros quizás sean muy reflexivos, ¿verdad? Tienden a responder cuidadosa y precisamente y a trabajar con lentitud. Entonces, la educación matemática lo que se eh, traduce es, ¿verdad?, a utilizar lo mejor de estas personalidades para formar capacidades. Manri Río nos comenta de que todos somos inteligentes y no soy mucho de clasificarlos así. Pienso que nuestro deber es deber despertar el interés de todos los estudiantes para que el grupo avance de manera uniforme. Y si en dado caso Marni no pudiera hacer un avance uniforme, pero sí que todos avancen a su propio ritmo, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos con la educación matemática. Correcto, todos aprendemos de diferentes formas, ¿verdad? Pero eso es lo que no se nos tiene que olvidar cuando estemos con un grupo de 30 o de 40 estudiantes, ¿verdad? Porque vamos a tener una diversidad, tanto como lo sea el número de estudiantes. Entonces, aquí hemos analizado el primer documento, ¿verdad?, que habla de la atención a la diversidad. Con respecto a este documento, tenemos que nosotros pensar, ¿verdad?, en si podemos
presentar una definición, ¿verdad?, de lo que es diversidad, si pudiéramos aportar aquellos factores que hacen posible esa diversidad en el aula y si pudiéramos explicar, ¿verdad?, cada uno de ellos lo que se refiere, pensando en el examen virtual. El segundo documento que se nos ha presentado es el que tiene que ver con respecto a la diversidad del aula y las adaptaciones del currículo. Esto es prácticamente con respecto a las preguntas que vamos a contestar en esta ocasión. Y podemos hablar, ¿verdad?, de que ese paso que se tiene que dar de las necesidades educativas comunes a las necesidades educativas especiales, hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Entonces, una clase se puede preparar para presentarla a un grupo de estudiantes y pensar en qué preguntas pudieran hacer, qué dificultades van a tener. Esas son las necesidades comunes. Pero vamos a encontrar aquellos estudiantes, ¿verdad?, que nos van a presentar esas diferencias de estilos y de ritmos de aprendizaje. Entonces ahí es donde vamos a pensar, ¿verdad?, la finalidad, cómo vamos a desarrollar esas capacidades, a qué ritmo y a qué estilo esperamos que los estudiantes se apropien de estos contenidos y con respecto a la respuesta educativa que nosotros damos a esta diversidad, cómo nosotros pudiéramos manifestar y conseguir ese difícil equilibrio que comenta el documento de ofrecer una respuesta educativa. Entonces, cuando hablamos de diversidad, podemos hablar de que hay necesidades educativas comunes en grupos de estudiantes. También podríamos comentar de que hay un grupo de alumnos que puedan tener necesidades educativas individuales y algunos pudieran llegar a tener hasta necesidades educativas especiales. Estas, comenta el documento ahí, ¿verdad?, de que no toda necesidad individual es especial, sino que, por ejemplo, algún estudiante quizás tiene problemas para concentrarse, ¿verdad?, que eso es bastante común en una clase. Otro estudiante quizás necesita que se le pueda, un compañero o el mismo maestro pueda hacerlo llegar a esa zona de desarrollo próximo de la que es necesario. Entonces, por eso dice el documento que no toda necesidad individual es especial. Algunas sí quizás las puedan hacer. Entonces, la labor del docente es hacer estas adaptaciones curriculares para que determinados contenidos, por medio de alguna estrategia o de algún material educativo complementario, puedan llegar a aproximarse a su asimilación. Zulma García nos comenta que la inteligencia no siempre se refleja en todos los temas, ya que para algunos puede que algún tema le sea superior o fácil y otro le cueste más, y en el caso contrario que ambos temas sean de la misma dificultad, así que no todo se debe clasificar a los estudiantes mediante estos casos. Correcto, ¿verdad? Porque pueden ser diferentes y los intereses tienen mucho que ver en los temas cuando hablamos del aprendizaje matemático. Entonces, por eso cuando hablamos del concepto de diversidad, nos remite al hecho de que todos los alumnos tienen necesidades educativas individuales propias y específicas para poder acceder a un aprendizaje. Pero sin embargo, será la respuesta educativa, ¿verdad?, que propone la institución o el docente que va a requerir una atención pedagógica individualizada para cada uno de estos estudiantes. Entonces, al hablar de diversidad, podemos hablar, por ejemplo, de necesidades educativas especiales, alumnos que presentan dificultades de aprendizaje o desfases en relación con el currículo y algunas medidas de medios de acceso, adaptaciones en el currículo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si en su experiencia ustedes como estudiantes, en las otras materias que están llevando de propio contenido matemático, hayan necesitado que algún compañero les explique o el mismo tutor, ¿verdad?, en cada uno de ellos. Entonces es una necesidad educativa individual, pero no especial. La pregunta es cómo el docente tiene que trascender, ¿verdad?, de un tipo de necesidad a la siguiente. Las necesidades educativas especiales, ¿verdad?, están asociadas siempre a
a estas dificultades de aprendizaje que puedan ocurrir, ¿verdad? Estas implican que cualquier alumno que tiene dificultades de aprendizaje, por la causa que fuere, dice el documento, literalmente dice en la página 3, recibe las ayudas y los recursos especiales que necesite, ya sea de forma temporal o permanente, en el contexto educativo. Entonces, eh, veamos un ejemplo. Quizás un estudiante tenga un problema, veámoslo algo que es bien común con los signos, por ejemplo, ¿verdad? Que él entiende cómo se utilizan las fórmulas, cómo se utiliza esto o aquello, pero a la hora de trabajar con los signos él se confunde. Puede ser una necesidad educativa individual de un estudiante. Entonces el docente es el que va a diseñar las actividades para poder proponer estas recursos especiales o necesidades que puedan ocuparse en un determinado momento. Las actuaciones pedagógicas, ¿verdad?, que va a tener cada uno de los docentes ante estas necesidades individuales, no solamente dependen del origen de la diferencia de estos, sino que están íntimamente ligados con el tipo de respuesta educativo y con la política, ¿verdad?, que va a tener este centro, ¿verdad?, de enseñanza. No necesariamente van a responder al mismo estudiante, ¿verdad?, sino que pueden ser diferentes. Por ejemplo, un mismo estudiante, siguiendo con el caso que yo les ponía, ¿verdad?, un mismo estudiante que tiene dificultades con los signos, por ejemplo, puede ser que alguien haya confundido nada más, ¿verdad?, los signos de la suma con los signos de la multiplicación, por ejemplo, pero haya otro estudiante que realmente lo que él no comprende es el concepto, ¿verdad? De cómo se trabajan estas leyes de los signos, digamos, ¿verdad? Y entonces el problema sea un poco más especial. De igual manera va a ser la respuesta, ¿verdad? Quizás un estudiante necesite una explicación personalizada, pero quizás otro estudiante necesite un tratamiento más especial, ¿verdad?, para poder llegar a dominar esa capacidad. Así entonces podemos hablar en el apartado número 2, ¿verdad?, que es sobre la respuesta a la diversidad en el currículum escolar. Tradicionalmente las escuelas se han centrado en la satisfacción de las necesidades educativas comunes, pero sin embargo el currículum que ofrece una escuela debe caracterizarse por ser abierto y flexible para poder ofrecer una respuesta a la diversidad. Por eso es que hoy en día se ha hecho muy común hablar de inclusión y de tener este currículo abierto. Ya veremos cómo se ha hecho hoy bastante común esto. La administración educativa establece al más mínimo detalle las decisiones relativas. Entonces, por ejemplo, una buena administración educativa debe prever las necesidades comunes que hay en una clase o en un determinado, los posibles problemas de aprendizaje y cómo se va a abordar el grupo de docentes estos posibles problemas de aprendizaje. Y también esta administración educativa es la que va a establecer cómo y cuándo enseñar y también cómo evaluar. Esto, ¿verdad? Normalmente en la realidad, ¿verdad? Falla un poquito porque, por ejemplo, si hacemos una crítica, ¿verdad?, con respecto a lo que tiene que ver con el trabajo de asesoría de parte del Ministerio de Educación, a veces hay una tendencia a dedicar más tiempo a lo administrativo, ¿verdad?, al uso de bonos, al dinero, a esos componentes, y se deja descuidada un poco la parte pedagógica, que es lo que nosotros estamos hablando. También de parte de la administración educativa de la dirección existe esta tendencia, ¿va?, a encargarse más de la administración de los recursos económicos y del personal, pero no tanto del componente pedagógico, que es el que requiere mucha atención. Sin embargo, vemos de que como esta administración educativa es la que genera esto, porque después hay otros indicadores, ¿verdad?, que sí son manejados por toda la dirección. El documento habla de repeticiones, ausentismo y de fracaso escolar. Cuando hablamos de esta diversidad, entonces estamos hablando de que necesitamos, ¿verdad?, de que haya
para esta diversidad un currículo, comentábamos, que sea más abierto y flexible, que realmente, ¿verdad?, pueda dar respuesta y comprensión a la diversidad y que pueda garantizar, ¿verdad?, los aprendizajes mínimos o la cultura básica que queremos que los estudiantes se apropien. Y el reto es, ¿verdad?, presentar comprensividad y diversidad. Con respecto a este pequeño concepto, ¿verdad?, que habla de aprendizajes mínimos, es muy importante porque es lo que se quiere lograr, ¿verdad? La propuesta ESMATE que se ha hecho para los libros nuevos de texto que se están utilizando en las escuelas presenta eso, aprendizajes mínimos. Entonces, por ejemplo, es para la escuela pública. Quizás un colegio privado diga, no, es muy elemental lo que enseña ese libro. Está bien, alguien puede enseñar mucho más, pero se está garantizando que eso es lo mínimo que un estudiante de séptimo, octavo, noveno grado y el otro año que ya se va a implementar en primer año de bachillerato esté logrando en cada uno de ellos. De igual manera, este enfoque da lugar a que haya un currículo más amplio y equilibrado. Aquí viene al caso lo que comentaban ustedes, ¿verdad? Acerca de, por ejemplo, en una escuela especial. El currículum de una escuela especial debería de contemplar muchos contenidos de este currículum abierto y flexible. Y por eso se habla de que hayan currículos paralelos para los alumnos en educación especial que incluyan áreas, objetivos y contenidos distintos del currículum común para que sea más rehabilitador. Entonces, de esta manera, un estudiante no se pueda sentir excluido del aprendizaje, sino que por el lado contrario, se pueda sentir incluido. Aquí viene el caso lo que yo les decía, ¿verdad? Cuando programamos una actividad con diferentes niveles de logro, entonces un estudiante quizás no llegue al logro máximo, pero sí logró hacer una parte. Eso provee satisfacción, ¿verdad? Y estamos dando atención a la diversidad. Ahora hablemos acerca de la respuesta a la diversidad en el contexto del centro educativo. Bueno, lo que en este caso queremos es presentar una igualdad de oportunidades. Esto implica que hayan decisiones tanto curriculares como de funcionamiento que estén aceptadas con la realidad y la dinámica escolar, ¿verdad? Aunque no podemos homogeneizar demasiado la educación, pero sí podemos presentar soluciones significativas para que los estudiantes puedan sentirse incluidos. ¿Cómo hace entonces la administración educativa para presentar igualdad de oportunidades a los estudiantes? Bueno, para presentar esta igualdad de oportunidades, esta administración educativa tiene que reflexionar y planificar una acción educativa conjunta basada en la realidad para que todas las decisiones que se tomen, ¿verdad?, sean curriculares o sean de otra actividad, estén basadas en la realidad y sean realmente un aporte a la calidad y a la enseñanza que se presenta de cada uno de ellos. Si se hace esta reflexión, ¿verdad?, que es muy importante, y planificación, entonces sí realmente esta administración educativa puede estar presentando igualdad de oportunidades para todos los estudiantes y para la equidad de género también. Eh, Aspectos que pueden ser objeto de revisión por su especial importancia para dar respuesta a la diversidad en el ámbito de la escuela los menciona este documento. Un detalle importante es de que la experiencia demuestra que respuesta a la diversidad y educación de los alumnos con necesidades educativas especiales ha de ser un proyecto de escuela y no de profesores aislados, ya que uno de los factores de éxito en la integración para que sea debatida en profundidad y asumida por toda la comunidad educativa. Entonces, antes de discutir estos aspectos, no sé si tienen un aporte a lo que estamos hablando de cómo presentar una atención a la diversidad, a la igualdad de oportunidades.
Bueno, lo que esperamos que nos compartan alguna opinión. Vamos a pasar a la parte en que se tiene que hacer esta propuesta. En primer lugar, dice que es importante llevar a cabo una reflexión y debate acerca de la visión que se tiene en la escuela del desarrollo, el aprendizaje y la diversidad, ¿verdad? Como veíamos anteriormente, no se trata de una propuesta que hace un docente por aislado, ¿verdad? Sino que se trata de una propuesta de centro, de una administración educativa. En segundo lugar, hay que asegurar que el currículum de la escuela sea lo más amplio, equilibrado y diversificado posible. Esto obliga, ¿verdad?, a que la clase se presente de tal manera que pueda estar accesible para diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. En tercer lugar, dice de que una escuela para la diversidad implica aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos disponibles y una adecuada organización de los mismos. Esto implica, ¿verdad?, de que todos los recursos de la escuela deben de estar disponibles para todas las asignaturas y para poder utilizar estos recursos en base a los aprendizajes y atención a la igualdad de oportunidades. Un cuarto aspecto que nosotros debemos considerar es que está relacionado con la identificación de las dificultades de aprendizaje, la valoración de las necesidades educativas especiales y las adaptaciones curriculares individualizadas que se deben programar para cada una de estas. Y como quinto lugar, es importante crear un buen clima en el centro que favorezca el desarrollo institucional. Nos comenta la compañera, ¿verdad?, que para que la igualdad de oportunidades y la inclusión sea más efectiva, deben existir más escuelas de educación especial, porque al no estar ahí los estudiantes no reciben el mismo cuidado educativo. Muy bien, estoy de acuerdo con su aporte. Pero si nos vamos a la clase específica de matemáticas, prácticamente la asignatura de matemática tiende a hacer una distinción entre los alumnos aventajados para aprender la materia y a los que les cuesta un poquito. Entonces, ¿cómo hace el docente de matemática para que pueda existir igualdad de oportunidades en la misma clase de matemática, de séptimo, de octavo, de noveno grado de bachillerato? Aquí es donde entran en juego las estrategias que el docente va a hacer y las adecuaciones curriculares, ¿verdad?, que va a presentar. La respuesta a la diversidad en el contexto del aula significa, ¿verdad?, no necesariamente que se va a romper un esquema tradicional, ¿verdad?, en lo que todos los niños hacen lo mismo en el mismo momento, sino que vamos a pensar en otras actividades de poderlo programar. Por ejemplo, en una experiencia que yo tuve hace poco fue, ¿verdad?, en un curso PREPAES, les expliqué, ¿verdad?, unos ejercicios de cómo poder calcular, por ejemplo, probabilidad, creo que era. Y después ya había formado yo los grupos y llevaba las impresiones de un ejercicio por grupo para discutirlo, ¿verdad?, y luego pasarlo a explicar en el pleno. Entonces me llevé la sorpresa de que en dos secciones diferentes que hice la misma actividad, en una sección funcionó a la perfección la estrategia, participaron y aprendieron. Pero en la otra sección me pareció que no fue la mejor estrategia que se pudo haber llevado a cabo. Entonces aquí vemos que es una respuesta a la diversidad, inclusive, ¿verdad? Una misma situación de enseñanza o de evaluación nos puede funcionar en una clase y en otra no, ¿verdad? Debido la respuesta o el porqué, la diversidad que podemos encontrar en el aula. Por eso, elementos que pueden ser relevantes para poder presentar esta propuesta es que los profesores han de conocer bien las posibilidades de aprendizaje de todos los alumnos. Alguien de ustedes comentaba que hay que conocer bien a los estudiantes para poder facilitar de acuerdo a sus necesidades educativas específicas. Ayudar a todos los alumnos a construir aprendizajes significativos, algo de lo que ya hemos hablado. También organizar las experiencias de aprendizaje en forma de que todos los alumnos participen y progresen en función de sus posibilidades. También es necesario ofrecer una variedad de experiencias y actividades que permitan trabajar de manera diferente contenidos y situaciones, ¿verdad?
Hoy en día, pues, un docente no puede solamente presentar exámenes escritos, tiene que presentar diferentes actividades para poder valorar la nota. Dar oportunidades para que practiquen y apliquen de forma autónoma lo aprendido y crear un clima de respeto y valoración entre los estudiantes. Esto es lo que se trata de lograr, ¿verdad? Al presentar esa variedad. Me gusta ese aporte que ha hecho de la compañera, ¿verdad? De dar explicaciones diferentes, ¿verdad? De cada uno de esos temas. Parece que es Zulma. Entonces, en algunas ocasiones funciona que un mismo estudiante dé la explicación de cómo él lo ha entendido, porque a lo mejor el lenguaje del docente se hace muy elevado por su vocabulario y quizás un estudiante lo pueda explicar en sus propias palabras, cómo lo está logrando. En este sentido más restringido, las adaptaciones curriculares, ¿verdad? Se pueden entender como un proceso de toma de decisiones compartido tendiente a ajustar y a complementar el currículum común para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos y lograr su máximo desarrollo personal. Entonces, de acuerdo a esta definición, cuando un docente, ¿verdad? Está programando aquellas actividades para complementar el currículum común y trascender a dar respuesta a necesidades educativas individuales o inclusive especiales, entonces ahí es cuando se está dando esta palabra, ¿verdad? Que queremos que quede muy clara, que es una adaptación curricular. Entonces un docente, por ejemplo, dio su clase de leyes de signos, hemos hablado. Y esa es una clase general, pero resulta que en la evaluación hubieron algunos alumnos que salieron, no lograron esta capacidad. Entonces ahí viene la adaptación curricular para programar aquellas actividades que hagan que estos alumnos lleguen a tener ese aprendizaje. Teresa nos comenta que le funcionó en matemáticas formar grupos de exposición para que los alumnos guiados por docentes desarrollen los temas, dando al final los de trabajo referentes al tema. Los alumnos se responsabilizan un poco más en el proceso. Muy bien, ese detalle suyo es un buen aporte, Teresa, porque es lo que se pretende, ¿va? Presentar esa variedad de gamas de experiencias en la clase para que puedan entonces apoyarse en estos alumnos aventajados, ¿verdad? Y hablemos un poquito acerca de funciones de las adaptaciones en el proceso educativo de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Aquí hablamos acerca de recibir respuestas educativas que precisa para itinerar en el sistema educativo a igualdad de condiciones. Como ustedes se fijan, estamos en el segundo documento y este lo que tiene que hablar es acerca de todas las funciones de las adaptaciones que se tienen que dar, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Por ejemplo, establecer una relación entre las necesidades educativas y la programación común del grupo de referencia eh, a estos alumnos, ¿verdad? Para asegurar un mayor grado posible de participación en las actividades y su dinámica del aula. También otra función es coordinar las actuaciones de los diferentes profesionales y servicios que intervienen con el alumno o la alumna. Quizás, por ejemplo, el centro escolar cuente con un aula de apoyo, ¿verdad? Con un psicólogo o un maestro de educación especial y promover al alumno hacia situaciones progresivamente más normalizadoras. Haciendo un resumen, ¿verdad? De lo que hemos visto ahora, hemos visto que cuando estamos hablando de diversidad, estamos hablando no solamente de físicas, culturales, religiosas, sino también nos referimos específicamente a estilos y a ritmos de aprendizaje. Esto involucra la inteligencia de un estudiante y su respuesta, ¿verdad? Y también la personalidad que cada uno de ellos vaya a tener. En este segundo documento hemos hablado un poquito de cómo trasciende el docente, ¿va? De las necesidades educativas comunes a las necesidades educativas especiales. Y hemos hecho un pequeño inicio, ¿verdad? De cómo poder hacer estas adaptaciones curriculares para poder de nuevo, ¿verdad? Pasar a la segunda planta, ¿verdad? Que son las necesidades educativas individuales o inclusive especiales de los estudiantes.